Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les quiero compartir hoy para la palabra, de esta semana, quiero leerles el libro de Jueces. Les voy a leer un solo versículo que está en el capítulo 21-25. Capítulo 21, versículo 25. Es el último versículo de todo el libro y es un versículo que se repite durante los 21 capítulos que tiene Jueces, se repite varias veces y es el versículo principal del libro. Jueces 21-25 dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Te lo quiero leer en otras traducciones también. En la Nueva Traducción Viviente dice: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, ¿no? Y en la traducción, el lenguaje actual dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Bueno, acá está más claro, ¿no? Por si alguno no terminaba de entender, bueno, acá va. Me quedo con el de la Nueva Traducción Viviente que dice: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Según su propio criterio, ¿no? Bueno, y no voy a leerte el libro de Jueces, ni traje ninguna historia que está en el libro de Jueces, pero te cuento muy rapidito. Había muerto Josué, que de eso estuvimos hablando hace unas semanas atrás, no sé si se acuerdan. Había muerto Josué, que Josué había sido, ¿no?, este gran guerrero, líder del pueblo que los introdujo en la tierra, que repartió la tierra que quedaba, la que habían conquistado. Bueno, este gran hombre que vino después de Moisés y que siguió la línea de Moisés, digamos, ¿no? Tratando de obedecer a Dios con la ley que Dios les había dejado. Y el pueblo, por supuesto, cuando hay un líder con esas características, el pueblo se comporta de la misma forma, porque es así. Habrá habido rebeldes, supongo, pero la mayoría se comportaba de ese modo, obedeciendo dentro de todo a Dios, a esa ley, ¿sí?, siguiendo sus pasos. Pero muere Josué, mueren los sacerdotes de ese tiempo, muere toda esa generación, y la Biblia me dice que la generación que siguió era una generación que no conocía todo lo que Dios había hecho por Israel. No tenía idea de todas las grandes cosas y la gran salvación que Dios hizo con el pueblo. Entonces empieza una época, como les leí recién, en donde no tenían rey, no tenían líder, en donde estaban viviendo ya en la tierra prometida, en Canaán, pero donde no habían conquistado todo todavía, ni habían expulsado todavía a todos los pueblos que ahí había, que era el mandato de Dios. Entonces, seguían en esa tierra con muchos pueblos enemigos alrededor. Sin rey, con pueblos enemigos alrededor, y en donde por lo visto ya nadie se acordaba de Dios, ni de lo que había hecho, ni de Josué, ni de nada de todo eso, y en donde, como dice la Biblia, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Yo quise trasladarme un poco a este tiempo, ¿no?, donde cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y bueno, no sé si estamos tan lejos de eso, ¿no? Porque si uno se pone a mirar cómo están las cosas hoy, y bueno, escuché por ahí, no me acuerdo en dónde fue que lo escuché, que hoy la gente es más solidaria, que hoy la gente no está más atenta a otras cosas, a las necesidades de otros. Sí, vamos a decir que sí, vamos a mirarlo con buenos ojos y vamos a decir que sí, es verdad. La gente es solidaria, la gente, gracias a Dios, cuando hay una necesidad, la gran mayoría responde, pero también es cierto que hay muchos criterios hoy, ¿no? Que en algún punto está bien porque somos personas diferentes y podemos tener criterios diferentes, formas de ver la vida diferente. Pero esa cantidad de criterios diferentes hace que, como acá les acabo de leer,
capaz que cada uno haga lo que le parece correcto según su propio criterio. Y yo les leí también que Israel no tenía rey. Entonces acá está el punto. Dios les había dicho en su palabra, está que ellos no iban a ser como las demás naciones. Ellos no iban a tener la necesidad de un rey, porque su rey iba a ser Dios. Por eso Dios les deja la ley, ¿no? Y les deja la manera de comportarse. Él iba a ser ese rey. Iban a tener sacerdotes y personas como lo fueron Moisés, como lo fue Josué y tantos otros, con una comunicación directa con Dios, en donde bajara, ¿no?, la información o la orden de parte de Dios al pueblo a través de esa persona. Pero no, no iba a haber necesidad de un rey, porque el rey iba a ser Dios de ese pueblo. Pero más adelante en la historia vemos cómo Israel le pide a Dios un rey. Las demás naciones tienen reyes, entonces nosotros queremos también un rey. Pero en este caso, el rey no era un ser humano y tampoco era Dios. No había nadie que liderara, ¿no?, el pueblo. Entonces cada uno, cuando eso pasa, claro, empiezan a aparecer miles de criterios y cada uno hace lo que bien le parece, lo que bien le parecía, dicen otras traducciones. A lo que voy con esto es que podemos tener diferentes maneras de ver las cosas. Vamos a nosotros como cristianos, ¿no? Podemos tener distintas maneras de ver las cosas, podemos tener distintas opiniones, porque aunque adoremos al mismo Dios, aunque todos estemos tratando de acercarnos cada vez más al mismo Dios y todos coincidamos en que somos hijos de Dios, del único Dios que sabemos que es real y verdadero y está vivo, y creemos y confiamos en ese sacrificio de Jesús en la cruz, pero también puede haber que tengamos opiniones distintas en muchas cosas, porque somos seres humanos y Dios nos hizo diferentes a todos y cada uno, ¿sí? Así que hasta acá vamos bien. Podemos tener criterios distintos o opiniones diferentes, pero en lo que no podemos, lo que no hay lugar a discusión o no debería haberlo, o en lo que no tiene que haber criterios distintos, es en cuanto a la obediencia a Dios, o en cuanto a lo que para Dios está bien o está mal. Porque cuando eso es así, lamentablemente empieza un cuestionamiento, que puede ser que lo haya, ¿sí? Todos lo hemos tenido, yo también, yo cuestionaba mucho a Dios en algún momento. Después, bueno, uno se va dando cuenta que la verdad es Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino a Jesús, la verdad es Jesús y la vida está en Jesús. Y en la palabra de Dios, por supuesto. Hoy con mi esposo conversábamos sobre algo que él leía, en donde hablaba de los pensamientos que a veces uno tiene, ¿no? Que sí se pueden controlar. Hay gente que dice, yo no puedo controlar lo que pienso. No, ¿cómo que no? Sí se puede. Acá los que tenemos voluntad y decisión somos nosotros, no el pensamiento. Yo decido lo que quiero pensar. Pero ¿en qué yo me baso para pensar una cosa o tal o otra? Es de acuerdo a lo que... Estoy trabada. Es de acuerdo a las cosas con las que yo estoy llenando mi mente. De acuerdo a esas cosas es que voy a pensar. Y en cuanto a los criterios que yo tenga para mi vida, en cuanto a las decisiones que yo tome, en cuanto a lo que le enseñe a mis hijos, que está bien o está mal, no en pequeñas cositas, no en las cosas profundas que después le van a servir para su vida. En esas cosas, mi criterio tiene que estar basado en la palabra de Dios. Mi criterio para decir esto está bien, esto está mal, esto lo quiero para mi vida y esto no, tiene que estar basado en el temor a Dios, en ese temor del que hemos hablado muchas veces, que es ese respeto ya por demás, ese no querer fallarle a Dios, y que eso no se puede sacar de algún lado, no, eso te va naciendo a medida que vos vas conociendo a Dios. El temor se va formando. Yo considero que el temor se forma, el temor a Dios. Yo no nazco con temor a Dios. No, a medida que me van enseñando, por ahí si he nacido en un hogar donde me enseñen de Dios, porque por ahí no. Si nadie me habló de Dios, no tengo idea.
Pero si fue así la cosa, bueno, desde chico. Y si no fue así, de más grande, cuando yo conozco a Dios, a medida que voy conociendo, el temor a Dios también se va formando. Al menos eso es lo que yo pienso, o lo que yo considero. Pero voy a esto. Nuestro criterio para la vida tiene que estar basado en la palabra de Dios. Les vuelvo a leer este versículo. En esos días Israel no tenía rey. Si pensamos en lo que les dije antes, que el rey, el plan de Dios era que Dios iba a ser su rey, bueno, acá Dios en el asunto no estaba. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Un criterio que no estaba basado en Dios, que no estaba basado en esa ley que les había dejado Dios a través de Moisés, que no estaba basado en la fe en Dios, en los milagros que Dios había hecho, no estaba basado en absolutamente nada. Era simplemente un criterio de acuerdo al parecer de cada uno de los que estaba ahí. Y hay una historia en Jueces, en los últimos capítulos también, en donde cuenta, para no leérselos ahora que es un poco largo, cuenta la historia que un hombre de Israel resulta que con un dinero que encontró él, eso lo tomaron como de parte de Dios, ¿no? Entonces mandó a construir 2 estatuas, ¿no? Para colocarlas en una especie de santuario que él tenía en su casa para Dios. O sea, acá ya tenemos varias cosas medias raras, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que Dios había prohibido terminantemente hacerse imágenes. La palabra dice que Dios les dijo: no te harás ninguna imagen, ni de lo que está en el cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. De lo que está en el cielo tampoco. O sea, por más que este hombre hubiese tenido la buena intención de hacer una imagen de Dios, Dios eso no había mandado hacer. Dios no quería eso. Entonces, ya acá hay algo, un desconocimiento o un olvido de uno de los mandamientos más importantes de Dios, que era no adorar imágenes de lo que sea, no adorarlas. Y él mandó construirlas porque interpretó que esto había venido de parte de Dios. O sea, una confusión tremenda que no iba a traer bendición para nada a ese hogar, para nada. Después de esto, él nombra a uno de sus hijos como sacerdote. Otra cosa que lo mismo, no estaba bien hecho porque Dios había dicho que los sacerdotes iban a salir de una tribu específica, de una familia específica de esa tribu, y no era el caso. Él no podía nombrar a su hijo como sacerdote porque sí, porque dijo, bueno, me armé un santuario en casa, pongo uno de mis hijos como sacerdote. No, eso no era de esa manera. Entonces, fíjense, ya todo el mal que estaba ocasionando para esta familia, porque las cosas de Dios son sagradas, hermanos. Ese es el punto acá también, es entender que no se trata de cualquier cosa, se trata de algo sagrado. Entonces, este hombre tal vez no tenía ninguna mala intención, pero lo sagrado lo estaba tomando, ¿no?, como algo medio, como cualquier otra cosa. Y sin darle la importancia que tenía, sin obedecer y respetar las cosas como Dios las había puesto. Aparece en esos días, dice la palabra, un sacerdote, que era sacerdote, un levita. O sea, una persona perteneciente a la tribu de Leví que, por lo que había dicho Dios, de esa tribu salían los sacerdotes y las personas que iban a ministrar en el templo. Entonces él lo vio, le ofreció asilo en su casa. Y como era de Leví, dijo, bueno, vamos a poner a uno que corresponde que sea sacerdote. Lo nombró su sacerdote, que le iba a pagar. Bueno, un montón de cosas. Y después la historia continúa de una manera terrible. Suceden muchas cuestiones alrededor de esto. Nada bueno realmente. Que no les voy a contar ahora todo, no viene al caso. Pero están los últimos capítulos de Jueces. Así que si quieren leerlo, léanlo. Pero les quise contar esto para que vean cómo, como dice acá la palabra, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Este hombre usó su criterio. Dijo, bueno, encontré este dinero, Dios me bendijo, voy a mandar a fundirlo este oro y que me hagan 2 estatuas.
un criterio no basado en la palabra de Dios y que posiblemente acarreó maldición para su familia, porque era algo bastante malo lo que hizo y algo que Dios aborrecía, que era el adorar estatuas. Nadie podía ser sacerdote si no pertenecía a la tribu y a la familia que Dios había indicado. Entonces, vemos cómo cuando no está nuestro criterio para la vida y para las decisiones basado en Dios, las cosas no salen bien, hermanos. Por ahí en un principio no parezca, o en un principio no veamos consecuencias demasiado negativas, pero va a ir pasando el tiempo y yo creo que vamos a ir atando cabos, ¿no? Y armándonos nuestra historia, y va a llegar un momento donde vamos a decir: si yo acá hubiese tomado la decisión basado en la palabra de Dios, o si le hubiese consultado a alguien que me pudiera aconsejar de parte de Dios de qué hacer, tal vez la consecuencia hubiese sido otra. Y hoy no es muy largo lo que quiero compartirles, pero siento que es un tiempo para que podamos tomar decisiones, ¿no? No son tiempos fáciles para nadie por muchas cuestiones, diferentes aspectos, cada uno. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones complicadas, pero que todo lo que decidamos esté basado en la palabra de Dios. Todas las respuestas van a estar en la palabra de Dios. A veces no conocemos la palabra de Dios completa, ¿no? No sé si todo el mundo ha leído la Biblia entera una vez en la vida, no sé, creo que no. Así que no se preocupen si no la han leído, porque bueno, yo la leí una vez completa, la leí y todos los años me he tomado como esa costumbre de buscarme un plan de lectura de toda la Biblia. Entonces, son largos, te duran todo el año, pero no importa. El punto es que todo el año uno está leyendo la palabra, ¿no? Aunque sean 2 capítulos, la cantidad que puedas, pero que todo el año estés leyendo. Y si hay algo que te llamó la atención, que anotalo, resaltalo, volvé a leerlo y volvé a leerlo, preguntá, investigá, no te quedes ahí con la duda. Algo no entendiste, lo mismo, que puedas preguntar, porque por ahí uno se queda con esas dudas y capaz que son respuestas, ¿no?, a lo que uno estaba buscando. Pero todas las respuestas están en la palabra de Dios. El criterio para la vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Él es el camino, Él es la única verdad, no hay otra. Y Él es la vida. Entonces, que nuestro criterio para la vida esté basado en Jesús, en su palabra, que es la única verdad. Y te quiero dejar este último versículo que está en Josué 1:8. Seguro muchos ya lo hayan escuchado o lo hayan leído, pero tendría que ser, creo que, nuestro versículo de cabecera. Yo tengo varios de cabecera, pero este creo que tendría que ser así, el más importante. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia, ¿sí? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjense que dice estudia constantemente. 2 palabras con una profundidad que yo no sé si ustedes logran entenderla. Voy a tratar de ser clara. Estudia y constantemente este libro de instrucción. Estudia. Estudiar no es leer. Para los que estudiamos, ¿no?, que siempre estamos ahí estudiando, haciendo un curso, una carrera, estudiar no es leer. Son 2 cosas bien diferentes. Estudia, dice Dios, no dice lee constantemente. Y constantemente, no sé qué entienden ustedes por constantemente, pero constantemente algo constante es algo de todo el tiempo y que no se termina. Los días del año pasan constantemente.
por ejemplo. Claro, el reloj gira la agujita constantemente. Bueno, eso, constantemente, todo el tiempo, y estudia, no lee, estudia. Dos cosas distintas. Estudia constantemente este libro de instrucción. De instrucción, son instrucciones para nuestra vida, eso es. Medita en él de día y de noche. Otra palabra que no es leer. Medita en él de día y de noche. O sea, lo que leíste y estudiaste constantemente, de día y de noche, meditarlo. No sé si les ha pasado, pero uno lee algo y después estás durante todo el día, ¿no? O mirás algo en la tele y estás durante todo el día con eso en la cabeza y pensás, y estás trabajando y de al rato se te viene, ¿no? Meditar en él de día y de noche. Dice, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Porque ¿qué pasa? Si yo solo leo la palabra, no sé, todos los días me dedico a leer algo, bien, pero no medito en lo que leí, no termino de reflexionar en lo que acabo de leer, no tengo ese tiempo de meditar. Dice, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. ¿Cómo te aseguras que vas a obedecer lo que ahí está escrito? Si uno simplemente le dio una leída. Cuando íbamos al colegio, les habrá pasado a más de uno, de estar en la escuela cuando llegaste a tu casa y no tenés ni idea de lo que hablaron, ni la menor idea. A mí me pasaba, porque por ahí eran materias que no me interesaban demasiado. Entonces, claro, llegaba a casa y ni sabía. Tenía que volver a leer las notas que había tomado, los apuntes, porque ni me acordaba. Entonces, para asegurarme de poder obedecer todo lo que ahí está escrito, tengo que meditar también, pensar, reflexionar, hacerle preguntas a Dios, preguntarle a otro que me pueda ayudar si yo no terminé de entender. Solamente entonces, la palabra entonces a mí me encanta, prosperarás. Entonces es como una condición para... Si vos querés, como dice acá, prosperar y que te vaya bien en todo lo que hagas, vas a tener que hacer lo anterior. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Que yo pretenda prosperar y que me vaya bien en todo lo que haga sin haber estudiado constantemente, meditado, asegurarme de obedecer todo lo que en la palabra está escrito y sin hacer todo eso, querer prosperar y que me vaya bien, y bueno, al menos la Biblia no dice eso. Si vos lo querés hacer, y bueno, allá vos, ahí está tu decisión según tu criterio, no según el criterio de Dios. Amén. Entonces, esto no es un reto, ¿sí? Pero Dios trajo esta palabra y, como siempre les digo, la tomo para mí primero. Porque no todos obedecemos en todo. Eso es complicado, ¿sí? Somos seres humanos, vivimos en un mundo que no está basado en la palabra de Dios. Entonces es difícil, por supuesto que sí. Pero todo empieza por mi decisión. El pueblo de Israel fue tremendamente perseguido, humillado, millones de situaciones horribles tuvo que vivir por hacer lo que a cada uno le parecía según su criterio, por no haber tomado la decisión de que Dios sea su rey, de que Dios sea su Señor. Y hoy nosotros tenemos un presidente, bueno, obvio, tenemos las leyes de este mundo, pero nuestro Dios y soberano es Dios, ¿sí? Que esa sea tu decisión en este día. Así que quiero orar por ustedes y para que ya dejarlos, sí, tranquilos. Hoy espero que la palabra haya sido de bendición y que por supuesto puedan compartirla también con otros si así quieren. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día y por tu palabra. Padre, gracias porque estamos seguros de que nos amas. Tenemos esa seguridad en nuestro corazón de tu amor, de tu misericordia que se renueva cada día, Señor. Pero te pedimos hoy, Dios, que hables a nuestro corazón, que nos muestres, Señor, si no estamos tomando decisiones basándonos en tu palabra. Si tal vez te hemos dejado a un lado
y estamos haciendo las cosas que nos parecen a nosotros sin tener en cuenta, Dios, lo que tú plasmaste en tu palabra para que sea nuestro libro de instrucción. Señor, ayúdanos, fortalécenos, te pedimos en este tiempo, que nuestras decisiones estén basadas en ti, Señor. Que nuestros criterios, que el criterio que usemos para la vida, Dios, esté basado en la palabra. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que tengan, un lindo final del domingo y que empiecen muy bien la semana. Bendiciones.